julio de 2023, el Consejo de Ministros aprobaba indemnizar a las víctimas de la talidomida que tuvieran aprobada la discapacidad que les generó un fármaco que, recuerden, se suministraba a las embarazadas para aliviar las náuseas y que provocó importantes malformaciones congénitas a los bebés. Las víctimas llevaban años peleando para que se hiciera justicia, entre otras cosas porque España era el único país donde no se había indemnizado a estas víctimas. Hasta aquí todo bien. Pero la sorpresa llega cuando los afectados se enteran de que el Gobierno les obliga a tributar casi la mitad de la prestación recibida en la declaración de la renta de 2024. Rafa Basterrechea, vicepresidente de Habite, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues la verdad es que no lo podemos explicar. O sea, directamente sobre la compensación que nos correspondía, el Gobierno de manera unilateral ha decidido quitarnos el 47%, casi la mitad, y además, contra más doloroso, ¿no? Contra más perjudicado estás por el medicamento, más dinero te quita Hacienda, ¿no? O sea que cuanto más necesitas, menos cantidad la deja para cubrir tus necesidades. Y además ya os lo han quitado, si no me equivoco, es decir, no hay que esperar a hacer la declaración de la renta para que vosotros, bueno, pues tengáis esto en cuenta, sino que ese dinero ya se lo ha quedado. Sí, se lo ha quedado directamente y además con la excusa de rendimientos del trabajo. Es paradójico porque yo tengo muchísimos socios que no han trabajado en su vida. O sea, el concepto es por rendimiento del trabajo y tengo personas que no han trabajado en la vida. La verdad es que la actitud yo no la puedo calificar. O sea, a mí me parece que un colectivo de estas características, que posiblemente sea de los socialmente más desfavorecidos de España, se actúe desde esta manera, desde un gobierno, entre comillas, de lo social, es que lo tienen que explicar ellos. Yo no tengo palabras para explicar algo así. Vamos a poner un poquito en contexto la historia, ahora vemos por qué puede suceder esto y qué medidas vais a tomar, porque entiendo que ya habéis tomado medidas, pero son 130 las personas que tenían derecho a esas indemnizaciones en toda España, 24 de ellas aquí en la región de Murcia. Todo esto se ha dilatado y se ha retrasado muchísimo por varias circunstancias. Por ejemplo, porque en un principio se dijo que ese medicamento no se había vendido aquí en España cuando no era así, porque la farmacéutica Grunenthal ha indemnizado a las víctimas en toda Europa donde se vendió ese medicamento, menos aquí en España. Correcto. Sí, y todo ese cúmulo de despropósitos, ¿a qué se debe? Pues la verdad es que no lo conseguimos entender. Yo al final, después de, pues llevo, fíjate, desde 2005 en la asociación, la única razón creíble es que desde el gobierno de mi país se está pringado con las farmacéuticas. Es que es lo único que excusa un comportamiento así, ¿no? Porque dices, oiga, es que es algo que, como tú bien has dicho, se ha reconocido en el mundo entero. Pero es que además yo voy a cifras que incluso tú no has dado. O sea, en Alemania hay 3.000 víctimas, en Reino Unido hay 600, en Italia hay 400, en Suecia hay 120. Es imposible que en España haya solo 130, matemáticamente imposible. Porque es que además en todos los países del mundo se vendió entre 1960 y 1962 y en España hemos demostrado que se ha estado vendiendo entre 1950 y 1985. Ya no es porque lo diga Habite, lo dicen las matemáticas, ¿no? Pues bueno, a todo este tipo de argumentos el gobierno nos contesta. O sea, yo tengo socios con patologías idénticas y resultados contrarios. O sea, ¿Qué explicación le dan a eso? Porque entiendo que para llegar a esos 130, que según ellos sí están afectados por el medicamento, el resto, ¿por qué no? Es decir, ¿dónde ha estado la criba? ¿En qué momento se decide tú sí y tú no? No hay argumento. Mira, ahora mismo que estamos en Murcia, te voy a poner ejemplo murciano. El Hospital de la Risaca, yo no recuerdo si son 40 o 45 personas los que lo han solicitado. Pues el Hospital de la Risaca ha emitido un informe a los 45 como positivos y a su vez como negativos. Y al final ha dejado a 24 de 45. Pero esos otros 23 tienen un informe también positivo emitido en el mismo día y a la misma hora por el Hospital de la Risaca. Al final dices, aquí alguien ha dado un chivatazo, oye, no pueden ser tantos y hay que quitar como sea. Claro, contra eso, ¿cómo pelea? Estamos hablando de una asociación que somos 300 personas a nivel nacional. O sea, no tenemos fuerza ni potencial ni nada para poder pelear contra todo un gobierno si está en contra tuya, porque es que ni tan siquiera nos coge el teléfono. Es que no tenemos interlocutor. La única asociación que hay en España que defiende los intereses de la talidomida ni tiene interlocutor en el Ministerio de Sanidad ni lo tiene en el de o sea, que todo lo tenéis que hacer vosotros a través de vuestro abogado que lleva esta causa desde hace muchísimo tiempo, Ignacio. ¿Y vosotros solos? Solos, absolutamente solos. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando gobierna, el ejemplo, cuando gobierna el Partido Socialista, por ejemplo, como ahora, pues tenemos el apoyo de todos los partidos de la oposición, con cierta votos, con PP, Vox, etcétera. Y luego cuando cambia, la historia vuelve a cambiar. Al final es un juego macabro en el que la asociación
lleva 20 años, y una periodista como tú, que nos sigue desde hace años, has podido constatar que lo que decimos es verdad. Porque al final el tiempo nos da la razón. Empezamos no siendo ninguno, luego 24, ahora haciendo 30. ¿En qué acabaremos? O sea, presentamos una demanda contra la farmacéutica. Los afectados, cuando tenía que haberlo hecho el gobierno español, resulta que dijeron que estábamos prescritos en 2013. Hoy, en 2023, todavía no se está reconociendo. Pero ¿cómo voy a prescribir si el gobierno de mi nación es incapaz de saber si soy afectado o no? O sea, es que todo es un cúmulo de irresponsabilidades, de sinvergonzonerías, que solo se puede calificar desde que alguien meta la mano en la cartera. Es que no hay otra excusa que justifique algo así. Por eso pensáis vosotros o sospecháis que puede haber intereses con las farmacéuticas. ¿Con esa farmacéutica, con Grünenthal, o estamos hablando de algo más? No, yo hablo en general. Yo hablo en general porque ten en cuenta una cosa que parece una tontería, pero no lo es. Claro, a partir de que yo empiezo a percibir unas ayudas por un daño farmacéutico, si mañana lo tienes tú, ¿por qué no? Si ya hay una legislación que dice que por cada punto porcentual has de percibir 12.000 euros, ¿por qué Tati García no lo va a recibir? Has adquirido, gracias a la víctima de talidomida, todo ciudadano español, un derecho a la compensación que en este país sería impensable, porque indemnizaciones de 600, de 700, de 1 millón de euros en este país no se han dado nunca. Y se ha conseguido a partir de las víctimas de talidomida. Lógicamente esto afecta a todo el imperio farmacéutico. Que claro, Grünenthal es una empresa pequeña, mediana en España de farmacia. Pero claro, la facturación en este país es de cerca de 160.000 millones de euros en temas farmacéuticos. Imagínate de lo que estamos hablando. Yo me aventuraría a decirte que cualquier persona de sanidad de nuestro actual gobierno ha tenido algún vínculo en un momento de su vida profesional con una compañía farmacéutica. Con esto que está ocurriendo, habrá gente, Rafa, habrá afectados que digan, bueno, pero ¿y a mí de qué me sirve lo que se ha aprobado, lo que se ha hecho, si al final lo que ha entrado ha vuelto a salir? Claro, es que tú imagínate, pues la sensación que se queda. Yo siempre, a mí me gusta hablar, porque bueno, yo soy el que estoy aquí porque, entre comillas, me defiendo. Pero claro, yo defiendo a personas que no tienen ni brazos ni piernas, Tati. Imagínate lo que es eso. O sea, una persona que necesita a alguien que le cuide las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues a esa persona la van a compensar con 18 euros al día. Ya 36 era una vergüenza, pero la van a compensar con 18. Y es que todavía el gobierno de mi nación sale defendiendo algo así. Pero oiga, es que esto es demencial. Nos cuentan historias de que, bueno, pues ya tenemos ayudas por discapacidad, etcétera, etcétera. Es que, oiga, no, es que aquí hay una responsabilidad directa del Estado y, por supuesto, de la farmacéutica. Nadie discute que la primera culpable es la farmacéutica. Pero, perdón, si la farmacéutica distribuye entre el año 57 y 60 y tal, a partir de antes de ese año y después, la responsabilidad directa es del Estado español. Que está usted vendiendo, es que imagínate lo que es, Tati. O sea, estás vendiendo veneno a sabiendas de que lo estás haciendo. Claro, porque no entiendo que se prohibiera el medicamento en toda Europa y en España, en el año 80 y tantos, has dicho, todavía se está vendiendo. ¿Esa responsabilidad de quién es? ¿Eso por qué fue así? Pues la verdad es que ahí confluyen las negligencias típicas que ocurren en este país y que nadie sabe explicar. Digamos, cuando se descubren los efectos de la talidomida, por supuesto en España vivía Franco. Evidentemente, ahí se produce un juicio en Alemania que dura hasta finales de los 70, en el que nuestro gobierno prefiere darle credibilidad a la farmacéutica y no defender los intereses del ciudadano. Y a partir de ahí, pues la talidomida se descubre un efecto muy bueno para los enfermos de lepra. Pero en vez de tener un control sanitario de su venta, se deja ahí en el mercado y que salga el sol por donde salga. ¿Por qué se para en 1985? No es porque se pare la venta de la talidomida. La asociación tiene pruebas de venta en el 90 y en el 2000. Lo que ocurre es que se legisla de tal manera que un médico tiene que firmar eso. Y a partir de ahí es cuando se acaban las víctimas. Bueno, pues ahí está ese discurso que está dando el ministro Óscar Puente en estos momentos en Yecla. Acudiremos en unos minutos para ver cómo va esa inauguración. Y tú ponías así una cara como diciendo... ¿Qué? ¿Cómo diciendo qué? Rafa, ¿Qué voy a decir? Que es que Claro, estoy escuchando a un ministro diciendo que cumplen. Es que si tú supieras la de veces que ha incumplido con este colectivo el Partido Socialista, no este gobierno, el anterior ya de Zapatero. O sea, ahora mismo este gobierno ni siquiera nos coge el teléfono. Yo no te puedo decir quién es mi interlocutor con el gobierno, no lo sé. No lo he tenido nunca en 6 años que lleva de gobierno de Pedro Sánchez. O sea, decir que la única asociación de víctimas no tiene un interlocutor ni en el Ministerio de Sanidad ni en el Ministerio de... No has podido ir nunca ni al Ministerio de Sanidad, ni a Asuntos Sociales, ni a nada de eso. Es que te voy a contar una hablar anécdota con ellos. Absolutamente cierta. Yo me he tirado 1 año y medio llamando todas las semanas al Inserso para ver qué ocurría
y han llegado a bloquear mi número personal de teléfono. O sea, no, por supuesto, ni me ha contestado el director ni la subdirectora de turno. Yo llamaba desde mi teléfono y no me salía nada. Llamaba desde el de mi madre y me cogían al minuto. A ese nivel trabajamos en este país. Contra eso, ¿cómo luchas? Es que no hay manera. O sea, si un responsable que tiene que defender mis intereses, que le pagamos tú y yo para que defienda nuestros intereses, se esconde debajo de la mesa, ¿qué hago yo? Si voy a la justicia y la justicia da sentencias que casi son de los Looney Tunes, ¿qué puede hacer un ciudadano? Yo muchas veces pienso, por supuesto, fíjate que estoy diciendo a nivel de un colectivo. Imagínate la víctima de talidomida que no está en Habite porque no quiere o no se lo puede permitir. Esa persona sola no tiene ninguna posibilidad, no solo en talidomida, en cualquier otra cosa en nuestro país. Es increíble. Claro, y yo me pregunto, ¿cuál es el estado de ánimo de los afectados? Porque esto es una lucha que lleva ya muchísimos años y que cuando parece que dais un pasito o un paso hacia adelante, de pronto os golpea de nuevo la realidad y otra vez para atrás. Yo entiendo que esto tiene que ser desesperante. Hombre, yo siempre pongo un ejemplo que lo vas a entender enseguida. Bueno, lo va a entender muy poca gente. Nuestra vida es tan difícil para hacer cualquier cosa, para peinarme, para ponerme una camiseta, para cualquier cosa. Hoy me he maquillado y ahora tengo que ir a que me desmaquillen porque yo no me puedo lavar la cara. Entonces, mi vida es tan difícil que esto me da igual. Es que esto para mí es lamentable, pero no es lamentable como víctima de talidomida, es lamentable como ciudadano español. O sea, es que yo imagino otros colectivos pasando, que es que todos los que pasaras por esta silla de características similares a la mía te estarían contando lo mismo que yo. O sea, yo tengo contacto con las víctimas de Lela, con las víctimas de la colza, con las víctimas de la polio. Están en unas situaciones incluso peores que las víctimas de talidomida. O sea, es que no las recibe nadie. O sea, en este país, al final, la sensación es que no gobierna nadie, cuando de algo social se trata. Te voy a poner el ejemplo y lo vas a entender enseguida. El Real Decreto para las víctimas de talidomida ha tardado 5 años y medio en salir adelante. ¿Cuánto va a tardar la ley de amnistía? Es mucho más complicada una ley de amnistía que la ley de la talidomida. Pues ya verás lo que va a tardar. Seguro que no está 5 años y medio. Y te aseguro que si lees nuestro Real Decreto, eso lo hace un niño pequeño con unos conceptos del derecho. Son 5 folios, porque los otros 2 son la solicitud. Se han tirado deliberadamente 5 años y medio. Es que están esperando a que nos muramos. Claro, yo tengo 59 años y un 82% de discapacidad. Pues mi expectativa de vida serán 70, 75. Es que no me queda mucho más. Y ellos lo saben. El gobierno es imperecedero. El gobierno no se muere nunca. Es algo, pues cuando caiga el señor Pedro Sánchez, habrá Pedro Sánchez II. Pero claro, yo no, yo soy perecedero. Y esa es la estrategia. Lamentable, pero es la real. ¿Qué vais a hacer a partir de ahora? Supongo que estáis ya, que habéis presentado un recurso o lo vais a presentar, una denuncia. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Sí, nosotros hemos interpelado una demanda ante el Tribunal Supremo porque hay una serie de artículos en el Real Decreto que consideramos que son irregulares porque, digamos, dejan a la persona sin derecho a reclamar y luego, independientemente, estamos también presentando unos recursos contra el Inserso, contra nuestras propias resoluciones, diciendo que, claro, lo del IVA es que no tiene nombre, o sea, lo del IRPF, perdón, digo lo del IVA, lo del IRPF, es que no tiene nombre por ningún sitio lugar. O sea, otro ejemplo, yo puse mi recurso contra el Inserso un miércoles y tenía la resolución negativa el viernes. En 59 años que tengo jamás he visto resolver algo a la Administración del Estado en 2 días. Tengo un socio que puso el recurso a las 2 de la tarde y a las 4 ya le había contestado el Inserso negativamente. Hombre, si esto no está orquestado, que baje Dios y lo vea. O sea, yo no sé si tú has tenido alguna relación con la Administración del Estado. ¿A ti te han resuelto algo en 2 horas? Pues con eso te lo digo todo. Hemos visto, a la vez que hablamos contigo, bueno, ahí fue cuando en el 2023 todos están contentos, ay, qué bien que lo hemos aprobado, venga, vamos, pero estamos viendo también ahí imágenes de concentraciones, Rafa, de manifestaciones que habéis hecho vosotros. Tenéis que lanzaros a la calle otra vez a reivindicar lo que lleváis años reivindicando y que no se ha solucionado. La verdad es que, bueno, de hecho, si ves en esas imágenes, si no me falla la memoria, por ahí apareció el exdiputado Pablo Echenique, que nos prometió el oro y el moro. O sea, es que ha habido tanta gente que nos ha prometido el oro y el moro a lo largo de nuestra vida en manifestaciones y en mil historias, que al final desaparece. Pero desaparece porque no le importa. O sea, simplemente con encontrar un diputado que le importe, que gracias a Dios los hemos encontrado, no muchos, 2 o 3 en estos 22 años que llevo en la asociación, pero esos 2 o 3 nos han traído hasta aquí. Simplemente con una persona que se preocupe, claro, tiene que tener poder.
Tiene que tener la capacidad de hacer doblar la espalda de los caciques, que al final es lo que tenemos, caciques en la frente de nuestro país. Gente que se piensa que el ciudadano solo estamos para pagarles sus salarios, para pagarles sus bienaventuranzas, sus prebendas, sus coches, su seguridad y sus lujos. No diga no. Vamos a ver, por supuesto que pagamos eso, pero por lo menos tenga la dignidad de resolver algo de nuestros problemas. Es que es en todo, en absolutamente todo. Lo vemos cada día y claro, la crispación social no es una cosa de las víctimas de talidomida, es que es de toda la sociedad porque vemos que no tenemos sanidad, porque vemos que no tenemos transporte, porque vemos mil y un problemas y no hacemos más que sistemáticamente pagar, pagar, pagar y pagar impuestos. Nos hubiera encantado, Rafa, que estuvieras aquí diciéndonos, pues hemos conseguido la indemnización, ya por fin, después de tantos años, algo ha pasado bueno. Es una pena que todavía estéis así, sabes que nos tenéis aquí a la tele pública para lo que haga falta y os podamos echar un cable y una mano en cualquier momento para que sigamos contando esta situación que es tremenda, que no tiene ni pies ni cabeza, que no se entiende, la mires como la mires, que no se sabe muy bien por qué ocurre así, pero así es como están las cosas. Hombre, hay que decir siempre que bueno, hay una parte, entre comillas, positiva, que hemos percibido una ayuda después de 20 años, que al final te puedo asegurar que verás al político de turno, si se le aprieta, decir que gracias al gobierno actual hemos percibido lo que hemos percibido. O sea, esa imagen tú la has de ver en pantalla de televisión, porque tienen esa desfachatez. Pero hombre, al final imagínate qué cara se nos queda por lo que te digo, por las personas verdaderamente necesitadas. Decir que aquí va a cobrar usted 1.200.000 euros, que puede parecer una cantidad enorme, pero no es tan grande para una persona que no tiene ni brazos ni piernas, y se lo han dejado en 500. Es que ya no tiene ni para comprarse una casa adaptada, en dependiendo qué zonas de España, evidentemente, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir para adelante porque no somos incansables, es que no nos queda otra. Bueno, pues nosotros vamos a estar pendientes, vamos a seguiros como siempre, para ver si finalmente se puede ir resolviendo esto. Mucha suerte, mucho ánimo. Muchas gracias por venir a contarlo. Siempre gracias a vosotros, que sois el impulso de todo esto, evidentemente. Gracias, Rafa, mucha suerte.